Muy bien, jóvenes, buenas noches. Qué gusto saludarles por esta vía. Sean bienvenidos a esta cacería. Vamos, Chile. Buenas noches. Bien. Estoy compartiendo por ahí con ustedes en pantalla los temas que vamos a estar desarrollando. Entonces, para que ustedes tomen nota del mismo, tenemos desde el punto 13 al 15 para el segundo examen parcial. Entonces, para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones y facilitarles de alguna manera, pues, ¿verdad? Entonces, así que ya estamos subiendo la información también de sus notas del examen. Ustedes comprenderán que la cantidad de estudiantes pues, es bastante grande, entonces ahí vamos ya subiendo poco a poco. También es importante señalar que ya tenemos por ahí los horarios de exámenes, entonces estaba revisando esa programación, no sé si ustedes ya lo vieron, y si no, pues estaba viendo que prácticamente tendríamos ¿qué? Unas 6 a 8 clases. Esperemos que todo marche bien y más o menos temas. Vamos a compartir un poquito de doctrina, pero más allá de eso vamos a enfocarnos en la ley. Entonces de ahí la importancia que ustedes tengan sus códigos y que vayan leyendo esos artículos correspondientes. También una recomendación que quisiera darles antes de iniciar con la clase es que con base al programa que tenemos, ustedes vayan anotando Bueno, vamos a silenciar a todos porque... Denme un segundo. Por ahí nos asustó el perro. Ahí estamos. Sí decía que en el programa del curso, ese está en PDF, entonces es importante que ustedes lo copien a Word, que es lo que hice. Entonces, y empecé a desarrollar cada uno de los temas. Entonces, ustedes también tendrían que hacer lo mismo y ir anotando en cada, por ejemplo, digamos, hablemos del tema propiamente que está en el 13, con relación al sujeto, ustedes van a ir señalando ahí en su código cuáles son esos artículos que corresponden a los temas a desarrollar. Esa es una práctica que les puede ayudar mucho. Y así que, dicho esto, vamos a empezar. Al final de la clase, pues, como siempre ha sido, la, la forma habitual de realizarlo es de que ustedes van anotando sus inquietudes que tengan y con todo gusto, al final, pues, les voy a estar dando la oportunidad que planteen sus inquietudes. Eh, También es importante mencionar que el día de hoy voy a realizar el examen extemporáneo a los compañeros que lo solicitaron y entonces ya en Classroom por ahí compartí la información, pero nadie se pronunció al respecto, pero no obstante, pues reitero la información para que quede constancia de esa información y evitar algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, justamente estamos en grabación. Agradezco mucho entonces su presencia y empezamos con el tema del día de hoy. Bien, entonces tenemos las clasificaciones de las obligaciones y estas con relación al sujeto, es decir, con relación a las personas que intervienen en cada una de estas obligaciones, ¿verdad? Por supuesto, esto es parte de ese análisis que se debe hacer porque también tenemos
obligaciones con relación al objeto, pero en este caso veamos con relación al sujeto. Y ahí nos vamos a ubicar en el artículo 1320. Tenemos la clasificación de estas obligaciones y estas van a ser simples o van a ser mancomunadas, es decir, complejas, ¿verdad? Simples o complejas. En cuanto a las obligaciones complejas, estas se van a caracterizar. ¿Por qué se caracterizan? Por la existencia de pluralidad de sujetos, ¿ya? O pluralidad de objetos. Esta manera de introducción. La pluralidad de sujetos, la relación o vínculo jurídico va a existir entre varias personas. Es más complejo, por supuesto, al crearse esas relaciones entre sujetos, ya sean sujetos activos o sujetos pasivos. Esto da lugar a la mancomunidad simple o mancomunidad solidaria. Entonces tenemos, en este caso, como decía, cuando se trata de las obligaciones simples, sencillamente hay un deudor y un acreedor. Ahí no tiene mayor complejidad. La complejidad está dada en cuando hay más de dos sujetos pasivos o activos. Y esto se da en las obligaciones complejas. Veamos qué regula el artículo 1347. Establece que hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. ¿Qué significa? Que una misma obligación existen pluralidad de sujetos. Y estos podrían ser varios acreedores o podrían ser varios deudores. Podría ser dos deudores y tres o más acreedores. O a la inversa, en una misma obligación. Pero hay dos clases de mancomunidad. La mancomunidad simple o la mancomunidad solidaria. Vemos en el capítulo 4 y menciona obligaciones mancomunadas. Entonces es importante que ustedes vayan haciendo sus anotaciones en su código y colocamos ahí con relación al sujeto, tenemos obligaciones mancomunadas. Bien, entonces veamos ahora entonces en cuanto a las obligaciones simples. En esta clase de obligaciones, decíamos, solo van a existir dos sujetos, un acreedor y un deudor. Veámoslo. Artículo 1320. La obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca, desde que se perfeccione el convenio. El deudor es responsable, asimismo, de su conservación hasta que se verifique la entrega. Aquí estamos hablando de obligaciones simples. Más adelante también vamos a ver en cuanto a las clasificaciones de estas obligaciones y en el artículo 1321 vamos a encontrar las obligaciones genéricas. En las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor. Si se dan cuenta que estamos hablando de obligaciones simples, ¿verdad? Hasta el artículo 1321.
32. Voy a pedirles que le demos lectura a cada uno de sus artículos y en algunos pues solamente vamos a subrayar donde dice obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, ¿verdad? Entonces esas son las que podríamos mencionar que son las obligaciones simples. Bien. Ahora vayámonos a las mancomunadas, que son las mucho más complejas. ¿Ya? Reitero, hay obligación mancomunada cuando en una sola obligación o en una misma obligación varios los acreedores o varios los deudores. Es decir, que en una obligación podrían ser varios los acreedores, ¿ya? Y podría ser un solo deudor, pero varios los acreedores. También podría ser un solo acreedor y varios los deudores, ¿ya? Es decir, en uno u otro podrían ser varios. Ahí estamos hablando de obligaciones mancomunadas. Varios los acreedores o varios deudores en una misma obligación. En cuanto a las obligaciones mancomunadas simples, veamos el artículo 1348 al 1351. Establece este artículo que por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación. ¿Por qué? Veamos. Ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de esta. En este caso, el crédito o la deuda se considera divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya. Y cada una de esas partes constituye una deuda del lado del deudor, digamos, o un crédito separados, créditos independientes, ¿ya? Sí, del lado del acreedor. Entonces hay en una obligación, en una sola obligación, existen dos o más, digamos el caso de que hubieran tres acreedores, ¿ya? Y tres deudores. Podría darse en ese sentido. Pero cada una de esas deudas constituye distintas en sí mismas, ¿ya? Cada acreedor también constituye un solo crédito, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente, no están obligados, ¿ya? Los deudores solo van a cumplir con la parte que les corresponde, no con toda la deuda. Ya íntegramente no se le puede cobrar la deuda, esa obligación. Ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir, ¿ya?, el total cumplimiento de la misma. No puede dirigirse a uno de ellos para que cumpla con toda la obligación. ¿Ya? Veamos que el artículo 1349 establece que los actos de uno solo de los acreedores dirigidos contra uno solo de los deudores no aprovecha a los otros acreedores ni perjudica a los otros deudores. Es decir, cada relación jurídica obligacional es independiente de las otras, tanto en relación con los acreedores como en relación con los deudores. Son totalmente independientes, ¿verdad? Reitero, los actos de uno solo de los acreedores dirigidos contra uno solo de los deudores no aprovecha a los otros acreedores. ¿Por qué? Porque son independientes uno del otro, o sea, no les va a afectar. No perjudica a los otros deudores. O sea, cada uno tiene una deuda independiente, ¿ya? Y veamos también que estos son, digamos que son los efectos los efectos jurídicos, digamos, de estas obligaciones. En cuanto a la mora o culpa, que es lo que tenemos en el 1350, si ustedes pueden colocar ahí, es importante que ustedes vayan haciendo esos
anotaciones, ¿ya? Y que próximamente esto les pueda servir no solo para su formación jurídica en este semestre, sino en el futuro, cuando ya les toque eh, examinarse para sus fases privadas, ¿ya? Entonces, ustedes pueden utilizar toda esta información y van anotando en sus códigos. El Código Civil, eh, por ser, se dice por ahí, del derecho privado, no tiene demasiadas reformas. El área pública sí tiende a hacerlo, pero el derecho privado es muy poco lo que se le va a introducir. Entonces, veamos, el 1350 establece que la mora o la culpa de uno de los deudores no afecta a los demás. Reitero, por esa independencia obligacional que existe entre los deudores, ¿ya? O sea, son deudores independientes, ¿ya? Entonces, el efecto si alguno de los deudores se retrasa en el pago, no le va a afectar a los demás. Por eso es mancomunidad simple. Y hay mucho más. El artículo 1351 establece que para la prescripción, en algunas palabras voy haciendo énfasis para que ustedes vayan subrayando, para no estarles diciendo cada vez, subrayen esto, anoten esto. De una obligación dice, para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. A cada uno de ellos se les debe citar. ¿Para qué? Para que esta prescripción de la obligación se interrumpa, ¿verdad? Respecto a todos. Reitero, porque hay una independencia total de cada una de las obligaciones. Bien, vamos a cambiar. Veamos ahora lo que tenemos acá en pantalla, lo que estábamos mencionando. Cada deudor es una sola parte en relación con los demás deudores. En otras palabras, y cada acreedor solo podrá exigir de cada sujeto pasivo la deuda que le corresponde a este. O sea, no puede exigirle a los otros, ¿ah? La totalidad de la deuda no se puede exigir a cada deudor. Ahora veamos la otra clasificación. Hablemos de la mancomunidad solidaria. Aquí cambia diametralmente la situación. Veamos. Aquí vamos a hablar de mancomunidad solidaria activa y vamos a hablar también de mancomunidad solidaria pasiva. Veamos qué establece el artículo 1352. La obligación mancomunada es solidaria. ¿Cuándo? ¿Cuándo es solidaria? Cuando varios deudores, esa es mancomunidad activa. Varios deudores están obligados a una misma cosa, ¿ah? De manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación. Fíjense ustedes, vean lo interesante del punto ese. Y el pago, ese es el efecto hacia el acreedor. Y el pago hecho por uno solo de los deudores libera a todos. Quedan libres de la obligación por la mancomunidad solidaria. Esto estamos hablando de la mancomunidad solidaria pasiva cuando se trata de los deudores. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos, o sea, cualquiera de estos, tiene el derecho de exigir toda, toda la deuda, todo el crédito lo puede exigir, ¿ah? Y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Digamos que son 5 acreedores en una sola obligación y 5 deudores. Uno de esos acreedores puede exigirle a uno de los deudores que pague la totalidad de la deuda. Y ese pago que haga uno de los deudores a un acreedor
va a liberar a todos los demás deudores y a todos respecto a los acreedores. Entonces, prácticamente ya no pueden exigir ellos. ¿Por qué? Porque la deuda es una sola obligación, por la misma solidaridad. O sea, siempre y cuando, por supuesto, exista solidaridad de manera expresa, tanto de la parte del deudor como a la parte del acreedor, porque si no la hay, sencillamente no podría aplicar. O sea, tiene que estar de manera expresa. Ahora, aquí hay una situación muy importante. En la doctrina se menciona que hay cierta representación legal sin que exista un mandato, pero que subyace un mandato. ¿Por qué? Cuando un acreedor puede exigir de cualquiera de los, estamos hablando de la solidaria, ¿verdad? Cualquier acreedor solidario puede, en nombre de los demás acreedores, exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los deudores. Y lo está haciendo en nombre de ellos. Entonces dice la doctrina que ahí hay una representación legal aparente, sin que exista un mandato, ¿verdad? Aquí lo menciona Rogina Villegas en algunos de los apartados de este libro. Espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de darle una leidita también, ¿verdad? Para ir comprendiendo todo esto. Porque ¿cómo es posible que uno de los acreedores pueda asumir esa responsabilidad, digamos, ¿verdad? Dice, y el pago hecho a uno de ellos, a uno de los acreedores, libera al deudor. ¿Y a cuenta de qué? Entonces vemos que aquí subyace un mandato, ¿ya? Sin tener un mandato en sí, ¿verdad? Va a liberar a todos, ¿verdad? Libera al deudor. Veamos lo que estamos mencionando, que esta solidaridad debe ser expresa. El artículo 1353 establece que la solidaridad no se presume. Si no, imaginemos cómo quedaría la situación de cada uno de los deudores, porque firman el contrato y no se menciona que hay solidaridad entre todos. Sería pues, una situación jurídica perjudicial para quienes pues, no sepan de qué se trata, ¿ya? Por eso no se presume. Y vean la redacción de ese artículo. Debe ser expresa. Debe estar ahí en el contrato, ¿ya? Esto puede ser por convenio de las partes. Recordemos por el principio de la autonomía de la voluntad. Puede ser por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo, ni por plazos ni condiciones iguales. Es decir, que la solidaridad puede ser expresa, aunque haya plazos distintos, aunque las condiciones sean distintas. Ni del mismo modo, o sea, del mismo modo de pagarse. Pueden ser diferente forma, ¿ya? Pero una vez esté pactado, ¿verdad? Bien. En el 1354 vamos a ver lo que mencionábamos en cuanto a la representación legal. Y vean, cada uno de los acreedores o deudores solidarios puede, vean ustedes, hacer todo lo que sea útil a los demás. Es lo que menciona la doctrina, ¿verdad? Por supuesto que no lo vamos a encontrar aquí en nuestro código, pero no está ahí. Precisamente por eso debemos estudiar doctrina, por eso debemos leer. No solo la ley. Muy importante la ley, pero también un poquito de doctrina. Bien. Entonces, cada uno de los acreedores, reitero, o deudores solidarios, puede hacer todo lo que sea útil a los demás. Es decir, el deudor puede actuar también en nombre de los otros, pero siempre y cuando sea útil, ¿ya? Por el principio de utilidad, ¿va? Y cada uno de los acreedores también lo puede hacer, pero no lo que le es perjudicial, ¿verdad? La acción ejercitada contra cualquiera de los deudores solidarios perjudica a todos, fíjense ustedes, ¿ya? O sea que todo aquello
que se realice en contra de uno de los deudores le va a perjudicar a todos. Y en el siguiente artículo dice, el deudor podrá hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios. O sea, puede pagarle a cualquiera. Si son 5 acreedores, le puede pagar al número 1, 2, 3, a cualquiera de ellos. ¿Ya? Y el pago hecho a uno de ellos los libera a todos. El deudor podrá hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, pero si hubiere sido demandado por alguno de ellos, o sea, si un acreedor demanda a un deudor, entonces, ¿ya? Va a hacer el pago, pero con notificación de los demás interesados. ¿Ya? Eso sí es muy importante. ¿Ya? 1356. Cada uno de los deudores solidarios es responsable del hecho propio, ¿ya? Para con sus deudores en el cumplimiento de la obligación. ¿Qué significa? Significa que si uno de los deudores cumple íntegramente con la obligación, él puede repetir en contra de los otros deudores. ¿Ya? Lo demandaron a él porque en la mancomunidad solidaria los efectos pues ya los estamos viendo, pero aquí pasa que los acreedores no demandan a todos los deudores, sino van a demandar a uno o a todos, pero la generalidad de los casos es que demandan a uno. ¿Y a quién demandan? Al que tiene bienes inscritos, al que tiene un salario. A ellos los demandan. Los que no tienen nada no los demandan. Pues, ¿qué les van a embargar? Entonces, uno de ellos termina pagando la totalidad de la obligación. Pero suele preguntar a las personas, ¿y qué se puede hacer? ¿Ella perdió todo? No, puede repetir en contra de los otros, porque al mismo tiempo se convierte en acreedor de los otros deudores, porque él está cumpliendo con la obligación. Cada uno de los deudores solidarios es responsable del hecho propio para con sus codeudores en el cumplimiento de la obligación. ¿Qué pasa si uno de los codeudores deja de pagar su obligación? La tienen que pagar los otros. ¿Ya? Demandan a uno, ¿ya? Y todos tienen que pagarlo. La cuota que le corresponde a los otros. Por eso son solidarios. Bien. Siguiente artículo 1357. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios. ¿Ya? O contra todos ellos, simultáneamente, lo que estábamos mencionando. O sea, podría venir y demanda a uno solo de los 3 o 4 deudores. Y eso suele pasar mucho en la práctica. Y se emocionan cuando reciben el dinero. Lo vamos a pagar entre todos. Dicen, no, pero cada uno va a pagar la parte que le corresponde. Pero si uno no paga, todos se convierten en deudores. ¿Ya? La reclamación entablada contra uno no será obstáculo, fíjense ustedes, para las que se dirijan posteriormente contra los demás. Como quien dice, mire, como usted ya demandó a X deudor, ya no puede demandar a los otros. No. ¿Ya? Puede demanda a uno primero y no tiene bienes embargables, bueno, entonces demanda al otro y así sucesivamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para las que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviera totalmente satisfecha. O sea que pueden demandar a uno o pueden demandar a todos. Y demandan a uno no quiere decir que no puede demandar al otro. Es que usted ya demandó al deudor número 1. Ya no puede demandar al número 3. Sí lo puede hacer. Lo que estábamos mencionando respecto al derecho de repetición. El 1358 estipula que el pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. ¿Ah? Así. Uno de ellos pagó todo, pagó el millón de quetzales que debía. ¿Ah? Y vean, el deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación con los intereses respectivos y gastos necesarios. Ya se libró de la obligación porque uno de ellos ya pagó
entonces ya está libre, ya no va a pagar, cree la gente, y no es así. ¿Ya? En derecho civil es muy importante que conozcamos estas reglas. ¿Ya? Bien, aquí podemos colocar, si quieren ustedes, el artículo 1377 como una referencia, ahí lo leen posteriormente. Y el 1359 establece que si uno de los deudores solidarios resulta insolvente, la parte que le corresponde en la obligación se distribuirá a prorata entre los codeudores solventes y el que hizo el pago. Es decir, si uno de ellos ya no puede pagar, pues en otras palabras, los demás van a pagar. ¿Ya? Eso es lo usual. El deudor solidario podrá utilizar contra el acreedor todas las excepciones que le sean personales, las que se originen de la naturaleza de la obligación y las comunes a todos los codeudores. El deudor solidario que no opone a la prescripción o las excepciones comunes a todos los codeudores pierde el derecho de repetir contra los demás. Y eso es muy importante en cuanto al deudor, ¿ya? Que debe interponer esas excepciones. ¿Ya? Tiene que interponer esa prescripción. ¿Ya? Y suele pasar mucho. ¿Ya? Al despacho llegan muchas personas con esos tipos de inconvenientes, ¿verdad? Y hay la importancia de conocer estos términos. Bien, vamos a continuar con las diapositivas. Un segundito. Bien, ahora veamos en cuanto a las clases de mancomunidad solidaria. Tenemos solidaridad activa, significa que solo los acreedores son solidarios en una misma obligación. Existen varios acreedores. La acción que emprenda cada uno de ellos favorece a los demás. Esa es la solidaridad activa. Veamos la solidaridad pasiva. En esta obligación mancomunada, únicamente los deudores son solidarios. En una obligación hay varios deudores solidarios. Y la solidaridad mixta, los acreedores y deudores son solidarios en una misma obligación, que es lo que estábamos analizando en cada uno de los artículos. Bien, regresemos al artículo 1361. Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores solidarios aprovecha o perjudica a los restantes, o sea, a todos los demás, siempre que el tiempo exigido por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos, ¿ya? O sea, siempre y cuando el plazo sea idéntico para todos, si no, no se podría eh, interponer la prescripción, ¿verdad? ¿Ya? Bien, el acreedor solo podrá exigir a los deudores cuyas obligaciones no hayan prescrito, ¿ya? El valor de estas deducida a la parte que corresponde a los demás. Bien, muy bien. Hay otros aspectos aquí que sería importante seguir analizando en cada uno de los artículos, pero por cuestión de tiempo, vamos a quedarnos en este artículo, en la prescripción, y vamos a continuar en la siguiente clase. Voy a dejar espacio para que ustedes puedan, puedan plantear sus inquietudes y así descansa un poquito mi garganta que me está molestando un poquito. Muy bien. Ahorita voy a abrir la posibilidad para que ustedes puedan activar su micrófono y si gustan, si tuvieran inconveniente con su micrófono, pueden escribirme aquí en el chat. Voy a leer sus inquietudes con todo gusto. Bien, adelante entonces.
Lick, buenas noches. Yo sí tenía una consulta. Por favor. Por ejemplo, yo entiendo que la diferencia entre la mancomunidad solidaria y la mancomunidad simple es el tema de que hablábamos de que si uno de los deudores cumple el pago de la deuda, los demás quedan libres en la mancomunidad solidaria. Pero, por ejemplo, si no se expresa eso como dispone el artículo 1353, se asume entonces que, en dado caso, esa solidaridad no estuviera expresa, se asume que es una obligación simple o una mancomunidad simple o no es el caso. Muy bien. Efectivamente, en ese sentido, veamos. Es que aquí me mezcló las dos, pero voy a tratar de explicársela. Sí, es que esa duda me genera como para saber cómo, aparte del tema de la solidaridad, cómo se pueden diferenciar. Con gusto, claro que sí. Veamos. En el caso de la solidaridad, debe ser expresa, debe estar establecido en el contrato, ¿ya? Que son solidarios, ¿ya? Es decir, recordemos que en la mancomunidad tienen que haber pluralidad de sujetos, ¿ya? Digamos que es un solo acreedor y son varios los deudores y contratan una deuda, por decir algo, pero debe establecerse en ese contrato que son, ¿ya?, deudores solidarios. Y ahí estamos hablando entonces de mancomunidad solidaria, ¿ya? Pasiva, porque es un solo acreedor y varios los deudores, ¿ya? Según lo que establece este artículo. Y en ese caso, si uno de los deudores paga íntegramente la obligación, libera a los otros, o sea, quedan libres totalmente. Pero eso no quiere decir, como mencionamos, el derecho de repetición que tiene este deudor que pagó toda la deuda de repetir contra los otros, porque si no, imaginemos qué fácil sería, ¿verdad?, librarse de una obligación y perjudicaría a los demás. O sea, no es tan sencillo como pareciera, ¿verdad? Como la gente quisiera. Entonces, las leyes tratan de proteger precisamente a las personas. Así es como funcionaría en este caso, ¿verdad? No sé si aclaré su inquietud. Sí, gracias, Lick. Con gusto. Vamos a ver. Vamos a ver, don Raúl dice, un ejemplo de esto. Sí, efectivamente, en el caso de los préstamos que se dan en las instituciones financieras, generalmente son 3 o 4 hasta 6 los deudores solidarios, ¿verdad? Y ahí se tiene que establecer que es muchas veces las personas se emocionan cuando van a recibir el dinero, pero como hay mancomunidad solidaria de los deudores, y como eso no lo saben las personas, pues, o sea, lo sabemos nosotros que estamos estudiando para abogado y notario, eso lo sabemos nosotros que somos estudiosos del derecho, pero las personas que normalmente pues no estudian ni son abogados ni mucho menos estudian, entonces, y no conocen el Código Civil, y si lo leyeran, pues quizá no lo entenderían. Y por eso estamos acá, estudiando, aprendiendo. Entonces, se emocionan cuando hacen estos préstamos, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de esta solidaridad, ¿verdad? O sea, ni se los mencionan, es más, ellos ni saben de eso, ¿verdad? Efectivamente, así es. Bien, ¿alguien más que tuviera otra duda? Si no, Licenciado, vamos a ir buenas dando. noches. Adelante, Jorge. Disculpe, fíjese que usted mencionó también obligaciones genéricas entre las simples. Esas son igual que las simples. No, las genéricas son aquellas obligaciones, eso las vamos a ver más adelantito, pero lo mencioné a guisa de ejemplo, porque de simples, ¿verdad? Porque estas las vamos a ver en una clasificación más adelantito. La mencioné porque las obligaciones genéricas, es decir, no se establece cuál es el objeto en sí, pero lo voy a explicar en las clases posteriores que está más adelantito, pero sí lo mencioné. Ahí mencioné un artículo también, si no estoy mal.
Mencioné un artículo, ¿verdad? El 1320. Correcto, sí, sí. 21. Ajá, el 21. Así es, sí. Ujú. Pero ese es un ejemplo de obligación simple. Sí, porque había dicho que del 1320 al 1332 están las simples. Exactamente, así es. Así es. Bueno. Ay, gracias. Con gusto. ¿Alguien más había? Bueno, muy bien. Bien, entonces reitero el agradecimiento. Estoy un poquito afectado de la garganta, pero ahí estamos haciendo el esfuerzo de compartir con ustedes esta clase de hoy. Muchas gracias entonces, que tengan muy buena noche y por favor a los compañeros que se van a examinar, que no se salgan de la reunión, que se queden acá y aquí mismo vamos a hacer el examen, por favor, para que le comuniquen a los demás compañeros, o por lo menos los que se van a examinar, ¿verdad? Y seguimos en la próxima clase analizando estos temas. Hay varios artículos. Por favor, les pido que en ese artículo nos quedamos en 1360, le den lectura hasta el 1372. Es un poco difícil que en clase podamos, ojalá pudiéramos hacerlo, y hoy pues avanzamos bastante en este tema, pero le dan una leidita ahí, por favor, despacio, vayan ustedes extrayendo algunos aspectos relevantes que mencionamos. Aquí vamos a encontrar los efectos de las obligaciones mancomunadas solidarias, ¿verdad?